Hola, buenas noches. Soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, X, Instagram, Threads y TikTok, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. En días recientes, el INEGI ha publicado información muy valiosa respecto del ingreso y gasto de las familias, de la productividad de los factores de la producción y particularmente también de la medición de la economía informal. Toda ella información que merece ser analizada en Cuentas Claras por Pedro Tello Villagrán, analista económico y consultor empresarial, a quien usted ya conoce. Buenas noches, mi querido Pedro. Raimundo, muy buenas noches. Gracias por el favor de la invitación y por esta oportunidad para conversar con quienes nos siguen desde su casa. Gracias, amigo mío. Bueno, pues copiosa, pero a la vez muy amplia la información de INEGI, que como digo siempre, INEGI informa, no analiza, lo analizan expertos como tú, mi querido Pedro. Y si te parece, empecemos por lo que fue esta nueva versión de la encuesta nacional de ingreso y gasto de las familias, y que en particular ellos mismos hacen mención de que ampliaron el espectro de esta evaluación en los 4 trimestres del año 2022 y que nos acerca a particularidades que solamente pueden estar en tus manos y irnos llevando de la mano lo más destacable. Es muy interesante, Raimundo Auditorio, por 3 razones. Déjame primero establecer el vínculo que une a los temas que vamos a abordar el día de hoy. Sí. Es evidente que en un país como México, la mejor política social es la del crecimiento de la economía en forma incluyente. Solo con el crecimiento económico se puede mejorar la calidad de vida de los hogares y por esa vía acelerar la movilidad social. Pero para que el crecimiento de una economía sea una realidad, es absolutamente indispensable que la productividad avance y que como parte de la productividad, el sector informal de la economía, que sigue teniendo un peso muy relevante en la economía nacional, se vaya paulatinamente incorporando al sector formal de la economía. Solo con la conjunción de un crecimiento económico estable e incluyente, fundamentado en el aumento de la productividad y en un incremento en los ingresos que mejoren la calidad de vida de la mayor parte de las familias de nuestro país, aspiraremos a mejores estadios de bienestar. En ese sentido, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que recientemente dio a conocer el INEGI, con una aplicación mucho más amplia en el tiempo a lo largo del año que recién ha terminado, nos permite tener algunas conclusiones que son importantes para tener una radiografía de bote pronto de dónde estamos parados. Primero, se está reduciendo la población más joven en nuestro país como parte de los hogares. En contraposición, está aumentando la participación de los adultos mayores de 65 años. Esto significa que la población que hacia adelante podrá generar ingresos al interior de cada una de las familias va en declive y consecuentemente el número de personas al interior de los hogares que requerirá el soporte económico más el soporte en servicios de salud al interior de cada uno de los hogares va en aumento. Y esto deriva en la primera conclusión relevante. En México, y de acuerdo con los datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto, es absolutamente indispensable empezar a trabajar en la construcción del Sistema Nacional de Cuidado, porque lo estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más madura y más vieja y con necesidades cada vez más relevantes. Y hace algunas décadas fue muy importante crear todo un sistema de guarderías en nuestro país para darle soporte a familias nacientes. Ahora tenemos que transitar hacia un Sistema Nacional de Cuidados fundamentalmente para los adultos mayores. Segunda conclusión relevante, Raimundo. Ha aumentado ciertamente el ingreso nacional corriente de los hogares en México, de acuerdo con la encuesta del año 2022 y en comparación con las encuestas que previamente se han aplicado en nuestro país. Pero hay que reconocer que ese incremento en el ingreso corriente de las familias en México sigue siendo un ingreso muy modesto, como para suponer que los niveles de pobreza y de desigualdad que prevalecen todavía en la sociedad mexicana se puedan ir paulatinamente difuminando
o se puedan ir desvaneciendo a lo largo del tiempo. Y una conclusión adicional para hacer alguna otra pregunta que desees tú señalar es que aun cuando se ha cerrado paulatinamente la brecha entre las familias que tienen los menores ingresos con respecto a las familias que tienen los mayores ingresos en el país, y aun cuando al mismo tiempo se ha ido paulatinamente cerrando la brecha entre los niveles de ingreso de las familias que habitan en el medio urbano y en el medio rural, en otros dos campos fundamentales de lo que llamaríamos equidad social, no se ha cerrado la brecha a lo largo de los últimos años. Y me refiero a la diferencia en el nivel de ingreso que perciben las mujeres en relación con los hombres, y también en la brecha que prevalece entre quienes hoy en día padecen alguna discapacidad de quienes en este momento no la tienen. Así que hay luces y sombras por cuanto a los datos que arroja esta encuesta nacional de ocupación, ingreso y gasto, a propósito de cómo está la condición de la sociedad mexicana al cierre del año 2022, el mundo. Sí, Pedro. Y para cerrar este tema, entonces, en lo que está gastando las familias, particularmente, bueno, pues llama mi atención, por aquí tengo un gráfico que llama poderosamente mi atención, siguen siendo 35% en alimentos, transporte y vivienda, ahí se va casi el 65%. Y es muy interesante esto que comenta Raimundo, porque la otra parte de esa encuesta es, ya vimos de dónde se obtienen los ingresos, la mayor parte proviene de sueldos, salarios y el trabajo que por cuenta propia realizan los que hacen labores de manera independiente, y otra parte que nos presenta es cómo se está administrando ese gasto. Y como bien ha señalado, alimentos, bebidas, tabaco, transporte y comunicaciones concentran cerca del 60% del gasto que se realiza en México hoy en día. Y vale la pena señalar, Raimundo Auditorio, que si comparamos el aumento que ha registrado los precios de alimentos, de transporte, de bebidas, Sí. de tabaco y de comunicaciones, particularmente en los últimos 2 años, nos encontramos que su crecimiento en precios ha superado el crecimiento en el ingreso de las familias y consecuentemente ha obligado a que un porcentaje mayor de lo que se estaba destinando justamente a estos rubros lo estén ahora dedicando las propias familias para atender los requerimientos propios de los integrantes de la misma. Y un dato que también es importante a propósito del destino del gasto del mundo es que Sí. el rezago que traemos acumulado en materia de calidad educativa, pero particularmente en el sector salud, y el incremento en el gasto que han tenido que dedicar los hogares justamente para atender los requerimientos de educación y de salud, sumados a alimentación, a transporte y a comunicaciones, reduce el margen disponible para que los hogares dispongan de recursos que puedan dedicar al gasto para limpieza, vestido, cuidados personales, entre otros. Así que tenemos una sociedad que en materia de ingreso y gasto tiene luces y sombras al cierre del 2022, Raimundo. Sí, Pedro. Pedro, en el arranque introdujiste justamente el tema que subyace ahí, que es la productividad. Y ahí también el INEGI publicó su informe trimestral sobre los factores de la producción, esta productividad que evalúa tanto el valor de la producción como la contribución que hacen los factores de la producción. Es interesante porque la economía mexicana ha experimentado en las últimas décadas una profunda transformación que va desde la apertura comercial, la liberación económica, la ampliación de los espacios para que el sector privado invierta en nuestro país. Y esto provocó, entre otras cosas, Raimundo Victorio, que México pasara de un perfil de país con una poca presencia exportadora a convertirse en una potencia exportadora del sector manufacturero. Sin embargo, hay un consenso acerca de que este crecimiento acelerado de algunas regiones, de algunos sectores económicos y de algunas empresas, las vinculadas fundamentalmente al sector exportador, no ha sido acompañado por un avance en el mismo sentido y con la misma intensidad del resto de las regiones, los sectores y las empresas de nuestro país. Y hoy en día existe un consenso de que el bajo crecimiento de la productividad en México durante los últimos 30 años explica en buena medida
por qué la economía mexicana ha registrado un avance tan modesto a lo largo de los últimos 30 años y por qué mantenemos niveles de desequilibrio social tan profundos y tan evidentes, así como una participación de la pobreza y de la pobreza extrema todavía en amplios márgenes de la propia sociedad mexicana. Y si no avanzamos en materia de productividad, cerrando la brecha que existe entre regiones productivas, entre sectores de la economía mexicana, entre empresas orientadas a la exportación y las que dependen del mercado mexicano, pero también entre tamaños de empresas, si no avanzamos en esto y no nos ocupamos de la especialización y la mejor preparación de la fuerza de trabajo en nuestro país, la productividad en México seguirá avanzando muy modestamente y difícilmente alcanzaremos un ritmo de crecimiento económico más robusto, más incluyente, que mejore el ingreso y el gasto de las familias en México. Sí, sobre todo porque en el escrutinio que tú haces, mi querido Pedro, si bien es cierto que tenemos la cifra ahí de crecimiento del Producto Interno Bruto, es el valor de la producción en términos reales. Sí, pero los factores que están contribuyendo a eso que vemos, esas fábricas, más maquinaria, sí, a lo mejor la aportación del trabajo de nuestro país, de qué calidad y con qué cantidad de energía estamos impulsando el crecimiento de la actividad productiva de nuestro país, qué tipo de materiales y qué tipo de servicios finalmente suman a la ecuación para generar riqueza y a partir de la eficiencia en la asignación de estos factores a la creación de mejores condiciones para el desarrollo de nuestro país. Y yo creo que tenemos grandes problemas por resolver en cuanto a la aportación del trabajo, en cuanto a la capacidad de la energía y por supuesto en algunos servicios a lo largo y ancho del territorio nacional. sí. Si no avanzamos en la productividad, no avanzaremos en la economía y tampoco en el bienestar, René. Sí, sobre todo esto último que mencionaste, ya cuando también en este informe se lee dónde está manteniéndose la productividad constante, decreciente o creciente, lo que llamamos los economistas de economías de escala, vemos que el sector primario, el sector secundario, ahí van, pero en servicios nada más no aumenta. Y ahí entonces es donde vemos que la contribución que hace justamente la mano de obra en las áreas de servicio habla mucho justamente de la informalidad, de la cual vamos a hablar, mi querido Pedro, regresando de esta breve pausa, si no tienes inconveniente. Claro que sí. Gracias, amigo mío. Vamos a una breve pausa y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.